Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a... Sin cortes. ¿Sin cortes qué? Japón sin cortes. Bienvenidos a Japón sin cortes. Bien, posiblemente recordéis a esta señorita de otro vídeo anterior en el que su función era, bueno, pues recortar vuestros nombres. Sí, o sea, cortaros, haceros sufrir. Y a mí me encanta veros sufrir. Pero esta vez el que va a sufrir soy yo. ¿Y por qué? Pues porque vamos a hablar sobre los problemas, aunque también sobre las ventajas que hay entre, bueno, más que nada entre nuestra pareja. Problemas y ventajas que hemos experimentado a lo largo de estos 3 años y pico que llevamos casados. ¿Qué crees? ¿Que hay más problemas o más ventajas? Ventaja. ¿Más ventajas? Win. Pero bueno, hoy os hemos traído 5 problemas y 5 ventajas. Todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de estos 3 años no tienen por qué haberle ocurrido a todas las parejas de español, japonesa o japonés, española o española... no. ¿Qué os parece si vamos diciendo un problema y una ventaja? El primer problema fue antes de casarnos. Tuvimos que preparar muchos papeleos. Esto no es algo común a nuestro matrimonio. Supongo que cualquier matrimonio internacional necesita también de mucho papeleo, ¿no? De mucho ajetreo, tener que conseguir documentos. Nosotros tuvimos que conseguir un montón de documentos que nos iban pidiendo. No nos pidieron... Sí, por supuesto, de su parte, porque la boda la hicimos en España. O sea, nos casamos en España, aunque lo celebramos tanto en Japón como aquí. Recuerdo que también tuvimos que hacer una entrevista. ¿Tú te acuerdas de la entrevista? Una entrevista cortísima. Nos hicieron, bueno, una serie de preguntas sobre nuestra relación como pareja, a ver si coincidirían algunas cosas. Tuvimos que llevar... ¿El qué? ¿El qué? Testigos. Ah, testigos, hostia, es verdad. O sea, tuvimos que buscarnos testigos. Cualquier amiga de mi madre, cualquier amigo nuestro sirvió y no hubo ningún problema. Tampoco era un matrimonio concertado. Para evitar ese tipo de matrimonios, pues imagino que está esa entrevista, aunque yo no sé si sirve para mucho. Pero bueno, fue una experiencia, ¿no? ¿Qué te pareció? Muy bien. Vale. Pero no todo iba a ser problemas, ¿no? O sea, también tenemos ventajas. Por ejemplo, no sé, ¿qué se te ocurre? ¿Alguna ventaja? Yo creo que no hay. Sí. Conocer mejor otra cultura, la comida, también puede romper estereotipos. Sí que es verdad que al unirnos, no solo es contacto cuando estoy con ella, sino también cuando estoy en Japón con su familia, con sus amigos, con todo el entorno. Cuando ella está aquí, por ejemplo, ahora llevamos ya 1 año en España, y lo cierto es que se conoce mucho más en profundidad, ves, digamos, la realidad del otro país, y como muy bien dice, se rompen estereotipos. ¿Algún estereotipo que tú tuvieras sobre los españoles? Algo que pensaras de Sevilla, un estereotipo. La gente de Sevilla, todo el mundo pensé que podía bailar sevillana. Por ejemplo. Y quería ¿Sí o qué? bailar con mi marido ¿Sí o qué? sevillano. Pero tengo que bailar con tu hermano. Sevillanas bien bailadas, pues... escaso, ¿eh? ¡Gomende! Segundo problema. El siguiente problema que voy a contaros ahora, para mí quizás sea el peor de todos. Puede traer incluso problemas de pareja si no se habla o si no se conoce ese tipo de costumbre o de, digamos, aspectos culturales de la otra cultura. En este caso el problema reside en la comunicación. Nosotros los españoles, cuando tenemos un problema, solemos contárselo a nuestros conocidos, a nuestros amigos o familiares, ¿verdad? No hay ningún problema a la hora de transmitir nuestros sentimientos, no lo ocultamos. Sin embargo, uno de los problemas que hemos tenido es que yo a ella la veía mal, baja de ánimo, o la veía bastante triste, y le preguntaba constantemente: ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? Sé que te pasa algo, dímelo. Pero ella me decía... ¿Qué me decías, hija? No, entonces claro, yo pensaba que la culpa era mía, seguro que he hecho algo que le ha afectado. Era muy pesado, pero claro, estaba preocupado por ella. Y al contrario, cuando yo tenía problemas, siempre iba a decírselo. O sea, a mí me pasaba algo, yo tenía un problema con la universidad, con lo que fuera, y se lo contaba a ella. Ella tenía acumulados aquí, o aquí, o aquí, sus problemas y los míos. Entonces era como mucho estrés, ¿no? Tú sentías como mucho estrés, porque tú no liberabas tus problemas, pero cogías los míos. Agonía. Coleccionando, ¿no? Coleccionando problemas. Bueno, esto simplemente es algo cultural. Los japoneses
no suelen contar cosas a los demás que le haga sentir mal. Es decir, lo que ella no me contaba sus problemas porque tampoco quería que yo estuviera mal. Y eran problemas que yo no podía hacer nada para solucionarlos. Eran problemas externos, problemas ajenos a nuestra pareja. Lo que no sabía es que yo la veía mal y me preocupaba más todavía. Y eso iba así. Y ahora que estábamos hablando de problemas, pues lo quiero relacionar con la segunda ventaja que queremos contaros. Y es que cuando ella tiene un problema o yo tengo un problema, podemos hablar en japonés. Si estamos en España, podemos hablar en japonés delante de la gente, delante de nuestros amigos o delante de nuestra familia o lo que sea, y no se enteran de nada. Lo mismo para cuando estamos en Japón. Podemos hablar en español cuando estamos viajando en el tren o cuando estamos con sus padres o lo que sea, y no se enteran, es todo secreto. Hombre, lo que nos contamos no tiene por qué ser problema. Puede ser algo de un regalo. Le hemos comprado un regalo a mi madre, por ejemplo, y estamos hablando sobre cuándo se lo vamos a dar, dónde lo vamos a esconder, y lo estamos hablando en japonés. O sea, eso es una ventaja. No lo hagáis, pero creo que es muy útil hasta para hacer chuletas. O sea, cuando... ¿verdad? Os podéis escribir en japonés cualquier frase en la mesa o lo que sea, y si sabéis leer lo que habéis escrito o traducirlo, o por ejemplo en un examen de historia podéis escribir algo en japonés de historia, algo que no recordéis, y durante el examen lo podéis traducir. Eso es súper bueno, ¿eh? Qué mal. Sí, es súper malo. Tercer problema. ¿Quieres decirlo tú? Vale. Venga. Diferencias culturales. Por ejemplo, a mí molesta que cuando tú quitas los zapatos, no los colocan bien. En el Genkan, ¿no? Mm. Vale, qué bueno. Pues sí, sí que es cierto. Eso, bueno, lo que se refiere ella es que, como sabréis, el 99,9% de vosotros es que para entrar en una casa en Japón te quitan los zapatos en la entrada, en el Genkan, eso que he dicho, y se dejan mirando hacia afuera. O sea, tú te quitas los zapatos y los pones ordenadamente mirando hacia la puerta para cuando salgas solamente tengas que metértelos. Pues yo, bueno, me los quitaba y ponía los talones mirando a la puerta, o los ponía directamente uno encima del otro, o al revés. Eso está considerado de mala educación. O sea, es mala educación no poner bien los zapatos en la entrada. Estoy muy nerviosa, quiero zapatos así. Joder, le pone nerviosa. Le pone nerviosa los zapatos. Yo quiero colocar bien. Cuando llegué por primera vez, por ejemplo, a la casa de sus padres, ¿cuándo fue? En 2010, finales de 2010. Y la verdad es que no sé cómo puse los zapatos. No recuerdo si lo hice bien o lo hice mal. Pero yo recuerdo que eso sí que también es una falta de educación, eso que hice. Su padre me ofrecía comprarme cosas, quería comprarme cosas, Tu padre le gusta comprarme cosas. Y me decía que me quería comprar algo, no sé, una camiseta, era sudadera, porque hacía frío ya, Era una sudadera militar, muy chula. Y yo le decía que no, porque no, hombre, es que no lo veo bien, que nos acabamos, no sé, de conocer y me quiere comprar una camiseta, o sea, una sudadera que costaba 4.000 yen, o no me acuerdo. Pero, o sea, nosotros aquí en España por educación, cuando alguien nos ofrece algo, al principio, bueno, decimos que no. Pero en Japón, al ser él una persona, digamos, de mayor edad, él está jerárquicamente por encima mía. Entonces yo, al negarle algo, al negarle un ofrecimiento... Ese ofrecimiento ya... como quitamos. Me lo he cargado de un plumazo. Por ejemplo, yo no puedo hacer sobremesa. Esa es otra, o sea, al contrario, también hay problemas. En España, cuando terminamos de comer, solemos estar, no sé, un cuarto de hora sentados en la mesa viendo la tele o hablando sobre algo. La tía come a toda leche y se levanta a lavar los platos, nos quita los platos nuestros. Está sucio y poco a poco pega. Y lo quiere quitar. O sea, en 15 minutos se pega, ¿no? En 15 minutos y ya no puede. Y ya hay que tirar los platos. Los platos hay que tirarlos. Se me ha pegado eso de ella. Yo ya termino de comer y voy directamente a lavar los platos. No espero. Bueno, pues problemas culturales, que no tiene por qué pasar en todas las familias, ¿no? Pero en la nuestra, pues bueno, en nuestro caso sí se da. Y ahora que nos has contado un problema, pues cuéntanos una ventaja. Tenemos muchas oportunidades de viajar constantemente, por ejemplo, para ver a tu familia, Si no hubiéramos casado, no habría podido viajar tanto. ¿No? Eso es una buena ventaja para la gente que le guste viajar, ¿no? Para mí viajar no es siempre un gustazo, ¿no? O sea, yo quiero ya quedarme en un sitio y quedarme ahí viviendo.
no me importa, sí que me gusta conocer otras culturas, otra gente, otros idiomas, pero el tener que montarme en un avión y pagar ahí, no sé, 600, 500, 800 euros... Lo cierto es que sí, es que puede ser una buena ventaja. Nosotros, por ejemplo, el mes que viene nos vamos a mudar a Japón, entonces vamos a tener la oportunidad de tener que viajar a España si queremos visitar a mi familia. Ahora que lo pienso, nosotros, en estos 4 años que he estado en la carrera aquí, ¿cuántas veces hemos ido a Japón? Desde 2011 hasta hoy, hemos ido 5 veces, ¿eh? Hemos gastado mucho. Buena manera de verlo, hemos gastado un viaje de dinero. Es que 5 veces en 4 años, ¿no? Porque en 2011 fuimos 2 veces. Pero bueno, es una ventaja para el que le guste viajar. Pues resulta que aquí a la señora le gusta estar sola. Hay días, sobre todo cuando estudiaba en la carrera, en los que me encerraba en una habitación a estudiar y no la veía. Y para mí esto suponía realmente un problema. O sea, yo pensaba que por mi culpa ella se sentía sola. Ella se sentía sola, no está con su familia, es normal. Pero descubrí que no, que a ella le gusta estar sola. O sea, y es normal, cada persona tiene que tener su espacio para hacer sus cosas. Yo cuando estoy, no sé, editando vídeo, por ejemplo, para el canal, pues me gusta estar solo, porque edito mejor. Mientras estoy editando vídeos, yo puedo leer libros, puedo hacer otras cosas. Parece ser una ventaja, porque cada uno puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Y no tenemos por qué sentirnos solos. O sea, yo no tengo por qué sentir mi mujer me ha abandonado si ella se va por ahí, o si yo me voy, tú no te sientes que yo te he abandonado, ¿no? Al final un problema se ha convertido en una ventaja. No, pero si hablamos de ventaja, me gustaría decir una, que ahora que ha salido el tema de la universidad, y es que yo en la universidad he hecho estudios de Asia Oriental. Si no sabéis lo que es, dejo el vídeo por ahí arriba para que investiguéis en un vídeo que hice hace poco. He estado estudiando japonés, también estuve estudiando japonés en Japón, pero es buenísimo tener una mujer japonesa y estar estudiando japonés en la universidad. No solo que yo pueda aprender japonés o preguntar cualquier duda rápidamente, sino que ella también puede aprender español y preguntarme cualquier cosa, que de hecho lo hace. Como si tuviera profesora al lado. De hecho estuvo trabajando un año de profesora de japonés en una academia que se llama CEAO, aquí en Sevilla. Pues eso, una buena ventaja que te ayuda, sobre todo, por ejemplo, si viajas a Japón, quizá puedes encontrarte gente hablando inglés en Tokio, en grandes ciudades, pero a poco que te desplazas un poco hacia afuera, los gestos siempre sirven. Pero bueno, viajar con alguien que habla japonés las 24 horas del día a tu lado ayuda un montón. Y ahora el quinto y último problema, que de hecho te toca a ti. Piénsate algo, a ver. Nuestra familia aún no han conocido. Hostia, claro. Es verdad. No han visto todavía. No pudieron estar juntos en la boda ni nada, ¿verdad? Ese fue uno de los motivos que hicimos doble boda, ¿verdad? Sí. En España y después una celebración en Japón, porque nuestras familias no pudieron estar juntas. Pero sí que es verdad que es un problema, y no solo por estar casado un español y una japonesa, sino que está, no sé, alguien de Francia y alguien de Indonesia se casan y tienen el mismo problema. Es una pena que no se hayan conocido hasta la fecha. Quizá sean tus padres los que vengan a España algún día, ¿no? Vendremos los 4, quizá, no lo sabemos. Pero bueno, ahí está ese toque amargo, ¿no? A un matrimonio internacional. Es ventaja. ¿Ventaja? ¿La última ya? Algún día tendremos niños. ¡No! Los hijos pueden aprender los 2 idiomas. Sería bilingüe. Qué calor me ha entrado con lo de los hijos, tío. O sea, que... No. No, pero sí, tienes razón. O sea, nosotros tenemos un hijo en un momento dado, ¿no? En un hipotético caso. Es una hipótesis, ¿vale? O sea, no es real. Si ella le habla en japonés a su hijo, a nuestro hijo, ¿no? Porque si ella le habla japonés y yo le hablo español, al final pues acaba adaptándose a ambos idiomas. Oye, hablan el idioma de mamá. Y oye, pues hablan el idioma de papá. Lo malo es la escuela. Yo no sé eso cómo va a funcionar cuando él sea libre y salga a la sociedad. Utiliza el idioma de mamá. Y cuando estemos en casa, pues el idioma de papá, o no sé cómo lo haremos. No sé si yo le puedo enseñar japonés o si se lo voy a enseñar mal. Bueno, quizá el hecho de tener un niño puede ser un inconveniente, pero el hecho de que el niño pueda aprender los 2 idiomas es una ventaja, ¿eh? Es algo bueno. Puede aprender inglés, japonés y español. Buena, ¿eh? Vamos a ir dando por terminado este primer vídeo que hemos hecho juntos, ya que ha sido, bueno, de lo más espontáneo. Se nos ocurrió la semana pasada y pensamos, bueno, ¿de qué podríamos hablar nosotros? Si queréis que sigamos haciendo más vídeos de este tipo, dale al like. Y si no, pues ya sabéis dónde podemos seguir viéndonos. Nos vemos en el siguiente vídeo y ya. ¡Ole! ¡Ole!